Bueno, pues buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro semanal de reflexión, de oración, de enriquecimiento, avanzando en este año de la oración que quiere hacer de todos nosotros peregrinos de la esperanza, avanzando en este mes de la palabra de Dios, mes de la Santa Biblia. Pues qué bueno que hoy también acojamos este ejercicio santo de hacer de la palabra de Dios fuente de vida, de crecimiento. Sean todos bienvenidos y iniciemos nuestro encuentro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Nacho. Muy buenas noches para todos. Una vez más, tenemos esta gracia, este privilegio de encontrarnos con todo lo que venimos construyendo para nuestro itinerario espiritual y el fortalecimiento de nuestra vida de oración, el fortalecimiento de nuestras comunidades religiosas, comunidades eclesiales a las que pertenecemos, de tal manera que esta reflexión que hoy avanzamos con el Padre Nuestro nos vaya abriendo los horizontes de lo que el mismo Padre Nuestro nos invita a acoger la voluntad de Dios en nuestra vida. Saber acoger esa voluntad que respeta y nos hace crecer en nuestra libertad. Vamos entonces a adentrarnos en la reflexión propuesta para el día de hoy, que es precisamente seguir reconociendo el Padre Nuestro como la oración dominical. Tenemos entonces allí la presentación de el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo que allí nos dice en ese numeral 580, porque se le llama la oración del Señor, que de alguna manera ya lo habíamos vislumbrado, ya lo habíamos explicado, que Jesús nos enseñó o enseñó a sus discípulos la oración, pero luego de que ellos, por boca de uno de esos discípulos, le manifestó esa necesidad, esa petición que aquel discípulo le hizo, es como un paradigma, como un modelo de la oración. No es que Jesús no supiera la necesidad que tenían sus discípulos de que les enseñara la oración. Es sencillamente que el actuar de Jesús y lo que los discípulos le habían oído decir, habían oído de Juan el Bautista, que había enseñado a sus discípulos, eso los llevó a sentir la necesidad de que su maestro les enseñara a orar. Y así es como surge el modelo de la oración cristiana, el Padre Nuestro. El Catecismo de la Iglesia Católica, pues ahí nos explica, nos vuelve a mencionar cómo tradicionalmente la expresión es oración dominical. Como les explicaba, domingo, la palabra domingo viene del latín dominus, que significa Señor. Por eso en otros idiomas la palabra que designa el primer día de la semana para nosotros los cristianos es diferente. Sunday, por ejemplo, el día del sol. Pero en español, pues hemos acogido de la lengua materna el latín
esa raíz. Y por eso, cuando uno oye por primera vez oración dominical, uno dice, uy, ¿será la oración que se reza el domingo? No, no, sino que sencillamente es la oración que viene de boca del Señor. Entonces dice que significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. Esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única. Ella es del Señor. Por una parte, en efecto, por las palabras de esta oración, el Hijo único nos las da, que el Padre nos da las palabras que el Padre le ha dado. Eso lo expresa Jesús en su oración sacerdotal. Él es el maestro de nuestra oración y quedémonos con esto, con esa expresión. Es el maestro de nuestra oración. Por otra parte, como verbo encarnado, conoce en su corazón de hombre las necesidades de sus hermanos y hermanas los hombres y nos las revela. Es el modelo de nuestra oración. Esto lo debemos tener en cuenta siempre. La oración para nosotros, los creyentes, no es una revelación que le hacemos a Dios de nuestras necesidades. Él las conoce. Pero cuando entramos en ese ámbito de la fe y le expresamos a Dios nuestras necesidades, es porque se despierta en nosotros ese diálogo, esa entrega, esa comunicación a Dios y por lo tanto esa disposición a coger lo que Dios quiera para nosotros. Bueno, aquí el catecismo nos insiste en que no se trata de una fórmula para decirla y repetirla mecánicamente. Y por supuesto nos trae allí unas citas, que yo quiero aprovechar estas citas para que en todo este ejercicio que hacemos de estos videos que se envían, pues allá podamos nosotros en nuestra casa, cuando veamos el video, poder detener el video y buscar las citas para así complementar nuestra reflexión. Allí para eso del modo mecánico, pues nos trae dos citas, dos referencias bíblicas. SCF es confróntese, Mateo 6:7. Y Mateo 6:7 precisamente dice, y al orar, no charlen mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Entonces, el valor y la profundidad de la oración no está en la riqueza gramatical o literaria que hagamos. Esta es en la apertura del corazón. Y la apertura del corazón es sencillamente para reconocer ante Dios lo que somos. Y al reconocer lo que somos, nos manifestamos también en lo que necesitamos. No en nuestros caprichos, sino en lo que necesitamos para poder cumplir la voluntad de Dios. Y la otra cita es del primer libro de los Reyes. Ese 1R es primer libro de los Reyes, es en el Antiguo Testamento, el capítulo 18, del 26 al 29. Aquí se trata del episodio cuando Elías les hace un desafío a los sacerdotes del ídolo Baal, que se disputaban como la primacía de sus dioses. Y entonces Elías se burla de la ineficacia de todas los ritos y las fórmulas que los sacerdotes de Baal formulan allí ante el sacrificio que ofrecen.
Voy a leer esos 4 versículos, 18, 26 a 29. Y dice así: tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: griten más alto, porque es un Dios. Tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará en camino, tal vez esté dormido y se despertará. Gritaron más alto, sajándose según su costumbre, con cuchillos y lancetas hasta chorrear la sangre sobre ellos. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de hacer la ofrenda, pero no hubo voz, ni quien escuchara, ni quien respondiera. Entonces, eso para recordar cómo la oración, más que fórmulas, más que palabras, más que ritos, es una actitud del corazón. Es una disposición íntima del ser humano. Entonces, allí continúo con la lectura, dice: como en toda oración vocal, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre, presencia del Espíritu Santo. Jesús no solo nos enseña las palabras de la oración filial, sino que nos da también el Espíritu por el que éstas se hacen en nosotros espíritu y vida. Vea, entonces vemos ahí como la Santísima Trinidad, en la oración al Padre, el Padre nuestro, que el Hijo nos enseña, con el Espíritu Santo nos da la fortaleza, la luz, y para poder estar en una auténtica comunicación. Más todavía, la prueba y la posibilidad de nuestra oración filial es que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre, Gálatas 4:6. Ya que nuestra oración interpreta nuestros deseos ante Dios, es también el que escruta los corazones. El Padre, quien conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión en favor de los santos es según Dios. La oración al Padre se inserta en la misión misteriosa del Hijo y del Espíritu. Ve, esa formulación ahí, esa última frase, es muy trinitaria. La oración al Padre se inserta en la misión misteriosa del Hijo y del Espíritu. Bien, bueno, y el resumen pues es sencillo. Se llama oración dominical porque nos viene del Señor Jesús, maestro y modelo de nuestra oración. Bien, entonces aquí pues hemos presentado lo que el compendio del catecismo nos trae y el complemento que nos brinda el catecismo de la Iglesia Católica. Y conviene entonces poder reflexionar y tener muy presente en qué medida nosotros hacemos de la formulación de la fórmula del Padre Nuestro algo propio para nosotros. Así como en la mesa diaria, en la mesa cotidiana, nosotros nos podemos habituar rutinariamente a comer y no recapacitamos en las propiedades de la comida que vamos ingiriendo, y de pronto ese no recapacitar en la comida nos puede crear también anomalías en la digestión. Si eso nos ocurre
a nivel físico, a nivel orgánico, y que nos recomiendan precisamente disfrutar la comida, saborearla, ser conscientes y eso psicológicamente nos dispone para el metabolismo y la verdadera digestión. ¿Qué no será a nivel espiritual? El Padre Nuestro lo debemos saborear y debemos cada día, según el estado en el que nos encontremos, poder discernir cuál es el énfasis del Padre Nuestro para ese día. Bueno, entonces quedo a la disposición de que nos puedan hacer complementos o preguntas o inquietudes que nos puedan ayudar también a concluir esta reflexión de hoy. Bueno, Padre Nachito, ¿qué podríamos entonces complementar y concluir para esta reflexión del día de hoy? Que es tan rica esta reflexión, tanto a la luz del magisterio de la Iglesia, concretamente en el catecismo, como de la tradición de tantas, pero tantas opiniones que en torno a la oración y concretamente en torno al Padre Nuestro se han dado. Pienso que sencillamente estamos llamados a valorarla y no permitir que esta oración sea una expresión rutinaria, sino que cada vez que tengamos la oportunidad de llevarla a nuestros labios, brote de verdad del corazón y nos lleve a sentir que es un momento de intimidad, es un momento de diálogo, un momento de cercanía con el Padre que está siempre dispuesto a acogernos, a escucharnos, a acompañarnos en este caminar. Muchas gracias, Padre Nacho. Sí, efectivamente, que estas reflexiones que nos van disponiendo poco a poco para adentrarnos en los 7 artículos del Padre Nuestro, nos vayan disponiendo para que este recorrido que vamos haciendo, ya acercándose el mes de octubre, el mes de las misiones, el mes del sínodo, entonces podamos nosotros recoger los frutos de todo este recorrido que hemos venido haciendo. Vamos a disponernos para este segundo momento, en el cual los invito para que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón al diácono, a nuestro diácono Rodolfo Guacanemi. Él, pues, formando parte de nuestro grupo, impresionó bastante el día que los pude acompañar un rato en el velorio, como él hablaba de este grupo, de esta comunidad, así expresaba junto con Betsabé, su esposa, como algo que lo llenaba a él. Y por lo tanto, esta lección divina de la cual él en este grupo nos dio las primeras lecciones y nos dirigió varios meses, nos dirigió este momento, pues que sea un momento para estar en la comunión
en la comunión de los santos. Y la disposición para nuestra oración está en que allí esas tres imágenes, la que se ha convertido en la invitación a la disposición de la lección divina este año, los dedos de las dos manos entrelazados, indica el recogimiento en el que entramos apoyados en la palabra de Dios. Y Jesús, que enseña a sus discípulos cómo nos va a narrar el Evangelio de hoy, y Jesús, que pone a los niños, al niño como ejemplo para ser acogidos, para seguir a Jesús auténticamente y en la inocencia de los niños. Bueno, esa disposición, por lo tanto, la debemos poner en las manos del Espíritu Santo, para que así como reflexionábamos hace unos momentos, sea el Espíritu Santo el que nos guíe nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra, digamos, sensibilidad espiritual. Esa invocación que invito al Padre Nacho para que nos la haga del Espíritu Santo, sea la que nos inspire, como inspiró la Sagrada Escritura cuando fue en la fe de las comunidades, del pueblo de Israel y de las primeras comunidades cristianas, fue redactado, fue inspirado y fue puesto a disposición de todos los siglos de nuestra iglesia. Padre Nachito. Invocación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha inspirado toda la Sagrada Escritura también nos inspira en su lectura y asimilación a nuestra vida. Y lo invocamos y lo acogemos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos hoy y siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir, lo que debemos pensar para procurar tu gloria y el bien de nuestras almas. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva nuestras vidas. Nos vamos a disponer para acoger, para escuchar la palabra con atención y recogimiento. Veamos que son dos cosas: escuchar y acoger. Atención y recogimiento. O sea que se requiere no solamente un esfuerzo perceptivo del oído y de la mente, sino también una actitud espiritual de acogida y de recogimiento. Dispongámonos también para que el Padre Nacho nos haga el favor de proclamarnos el Evangelio de hoy. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban,
pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que coge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a Señor. ti, Señor Jesús. Estamos en el momento de asimilar el texto. Asimilar el texto es el fruto de esa escucha, el fruto de esa acogida, de ese recogimiento en el que hemos estado atentos al texto que se nos ha leído. Por eso, en la medida en que espontáneamente vayamos diciendo las frases textuales que escuchamos y que nos sentimos particularmente sensibilizados con ellas, entonces volvemos sobre el texto para asimilarlo más, para poder prestar atención a detalles que de pronto en la profesión no alcanzamos a recoger. La visualización que tenemos ahora de todo el texto proclamado es la invitación para que espontáneamente quien desee formular la frase allí textual lo pueda hacer y todos escuchemos para volver sobre ese mismo texto. ¿De qué discutíais por el camino? No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. No entendían. No entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. ¿De qué camino? Por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que
Me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Habiéndonos escuchado en estas frases suelticas, vamos entonces a crear nuestra película de este texto. Van atravesando Galilea. Y atravesando Galilea, les advierte lo que le va a pasar a él. Y eso los deja atónitos. No entendían, pero ¿por qué? ¿Por qué va a ser entregado, lo van a matar y después resucitará a los 3 días? Y lo que ocurre tantas veces en la vida, el miedo no los dejaba ni preguntarle a él. Llegan a Cafarnaún. Cafarnaún, allá. Y una vez en casa, donde seguramente se reunían con mucha frecuencia en Cafarnaún. Y les pregunta qué discuten por el camino. Seguramente él los vio, los sintió discutir. Y ya sabía, seguramente, ya sospechaba. Pero les hace la pregunta. Y ellos no le responden porque les daba vergüenza, claro. ¿Quién era el más importante? Esa conversación parece más de un grupo político, ¿no? A ver quién es el más importante, quién tiene más poder. Y Jesús recurre a un episodio que los desarma de sus ansias de poder, de sus ansias de dominio. Se sentó, llamó a los 12, o sea, que había hecho escuela durante el camino porque los iba, démonos cuenta ese detalle, no quería que nadie se enterase. Iba instruyendo a sus discípulos, a sus 12. Estaba haciendo escuela con ellos. Y les pone el criterio. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. La humildad. La sencillez. Tomando un niño, lo puso en medio, bueno, y ya viene ese proceso, mire. El que lo acoge en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Entonces, ese proceso, esos como eslabones que él coloca, el niño acogido en nombre de Jesús, acogemos a través del niño a Jesús, pero en últimas no es a Jesús, sino al que envió a Jesús a cumplir su misión, es decir, el Padre. Esto entonces que nos disponga para nuestra meditación. Acabamos de hacer el recorrido textual, las imágenes que nos presenta el texto. Ahora, ¿qué nos dice a cada uno de nosotros? ¿Qué me dice el Señor a través de este texto del Evangelio de San Marcos? Recordémonos que precisamente en los domingos se está leyendo el Evangelio de San Marcos, que es el segundo evangelio sinóptico. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y este año, que corresponde a lo que en liturgia se llama el ciclo B, corresponde el segundo evangelio sinóptico, el de San Marcos. Entonces, ya recordemos que el domingo anterior
se nos había presentado la confesión de Pedro. Pedro que responde que es el Mesías, pero se ensoberbece, se crece, se sintió creído y entonces quiso convertirse en el maestro de su maestro. Y Jesús lo pone en su sitio. Ponte atrás. No seas ocasión de tentación. Bueno, entonces, aquí, ¿qué nos dice el Señor? Puede ir en la línea de la falta de sencillez, la falta de humildad, las ambiciones que de pronto podemos tener en la vida, en nuestro medio. Pero muchas veces, precisamente recordando las palabras de Jesús, que si no se renuncia, si no está uno dispuesto a perder la vida por Dios, por Jesús, no la encontrará. Estando dispuestos a renunciar, es como la encontraremos. Entonces, esta es como una pista que nos puede decir a algunos. Otro episodio que nos puede estar diciendo el Señor a través de este evangelio es cuántas veces nos podemos llenar de miedos y no expresamos las cosas. No, cuántas veces por no querer pasar de ignorantes, no salimos de las dudas. Cuántas veces también podemos hacer a un lado a las personas más sencillas, más simples, porque no nos agradan o porque desafían nuestra actitud egoísta y no salimos de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia o de nuestro orgullo para poder acoger a las personas sencillas de las cuales el niño es el signo. ¿Cuántas veces en la sociedad actual a los niños no se les responde según sus verdaderas necesidades, sino según los intereses maledicentes o de maldad de las demás personas? Y en la educación de los niños es necesario saber llegar a sus verdaderas necesidades, no a los intereses egoístas o torcidos de las demás personas. Esa lacra que hay en este tiempo de maltrato, de escándalo a los niños, de instrumentalización de los niños, cómo nosotros estamos llamados también a combatir haciendo de ellos la esperanza de la humanidad. Y cuántas veces no se defiende el aborto, acabar con la esperanza de la humanidad, porque cada niño, cada embrión que se forma en la cuna del vientre de una mujer es la esperanza de la humanidad, siempre y cuando rompamos los egoísmos y ayudemos a la educación de tantos niños y de tantos inocentes.
para este momento. ¿Qué le vamos a manifestar al Señor en respuesta a lo que nos está diciendo? Es el momento para que cada uno, cada una de ustedes puedan formular sus peticiones, sus inquietudes, a manera de oración a Dios, a Jesús, con el Espíritu Santo. Recordemos que el valor de la oración es para que recibamos la gracia de poder hacer presente a Dios en nuestras vidas, en nuestros ambientes, de poder actuar según Dios. Pueden hacer espontáneamente y, por supuesto, según la formulación que cada uno haga, nos podemos unir a esas peticiones. Señor, en esta tarde quiero darte gracias por esta palabra, porque en el caminar, una vez más, cuestionas mi actitud, mi respuesta. Gracias, Señor, porque me quieres peregrino, peregrino que camina siempre soñando con algo mejor, algo fortalecido, algo renovado, gracias al poder de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de gracia, por este año de la oración, por este mes de la palabra, por esta palabra que hoy me anima a que renueve mi empeño, mi esfuerzo por el espíritu de servicio donde me encuentre. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. También, Señor, te doy gracias porque has construido desde cuando viniste al mundo una cadena con eslabones que han traspasado los siglos y cada uno de nosotros ha llegado a encadenarse a ti, Señor, a esta palabra. Por eso te doy gracias por todas las personas que han sido tus instrumentos para que cada uno de nosotros, cada una de las personas que estamos hoy vinculados en este momento y todas las personas que puedan vincularse con el registro audiovisual, audio-video, hemos llegado a esta fe, a este momento de oración y de escucha de tu palabra. Que esas personas que en la mente de cada uno de nosotros están, desde nuestros padres que nos llevaron al bautismo y así sucesivamente hasta llegar a ti, los sacerdotes que nos dieron los sacramentos, los catequistas que nos educaron en la fe, en fin, tantas personas que han sido tus instrumentos. Por todas ellas te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, damos Señor. gracias, Gracias, Señor. También, Señor, te quiero pedir perdón por tantas personas, de pronto podemos estar incluidos nosotros, de anteponer los intereses personales o de poder a los de la sencillez del niño que acogiste y que nos enseñaste que debemos acoger para ser los primeros. Tantas personas que de pronto
en tu iglesia, en la Santa Madre Iglesia, han antepuesto las ansias de poder a la sencillez de la acogida de los más simples. A través de estas peticiones, de esta oración, de esta meditación, seguramente vamos descubriendo panoramas en nuestra vida. Vamos descubriendo ámbitos de nuestra historia, de la de cada uno de nosotros, de las personas con las que frecuentamos, de cómo ir abriendo, ir corriendo el velo que nos impide contemplar a Dios en nuestra vida. Por eso, esa película que pasamos, que construimos con el texto del Evangelio, que se haga existencial entre nosotros, en nuestros medios, en nuestros grupos o comunidades, sea de trabajo, sea de sana diversión, de encuentros recreativos o de momentos en que nos encontramos para compartir hasta tristezas y momentos difíciles, que allí, no simplemente con palabras, porque puede ocurrir que las palabras se convierten en disfraz, en apariencias de lo que no existe en el corazón, sino que más bien sea la actitud que nos lleve a poder contemplar al Señor en los demás, o que los demás contemplen al Señor a través de nosotros, de nuestras acciones simples, sencillas, humildes. Concomitantemente, con esa contemplación que hagamos, surgen nuestros compromisos, surgen nuestras acciones, acciones que nos lleven a seguir construyendo esa historia de salvación. Somos historia de salvación. Incluso en medio de nuestras oscuridades, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras impotencias, de nuestras ignorancias, estamos allá, llamados a seguir renovándonos y a seguir convirtiéndonos. ¿Cuántas veces, sin mediar palabra, solamente una mirada, una presencia, una cercanía, se constituye en el momento revelador, redentor, salvador? Dispongámonos para nuestra oración final y bendición de este momento privilegiado que hemos vivido. Oh Señor, en tan especial contexto que nos estás permitiendo vivir en él, avanzar
este mes de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este momento que nos concediste compartir. Gracias, Señor, porque estos momentos nos están afianzando en el asumir el gran ideal que nuestra iglesia nos está proponiendo en este momento, de ser caminantes, de ser peregrinos de la esperanza. Oh Señor, que cada palabra que nos regales nos siga enriqueciendo, nos siga animando, nos siga renovando, nos siga motivando para asumir la exigencia que sea necesaria y llegar a ser de verdad peregrinos de la esperanza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias, Padre Nachito, y gracias a todos.